Experience. Bienvenido, Gerson. Hola, buenos días, buenas tardes aquí en España. Y en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Swiss Tierras Colombia como a Dani y al Gobierno de Colombia. Es un placer estar, aunque sea virtualmente. A ver si más adelante tenemos la ocasión de estar presencialmente, que tengo muchas ganas de ir a su país. Voy a compartir la presentación. Voy a intentar ceñirme a lo que tengo que comentar, que es hablar sobre 3 experiencias sobre el uso de la información espacial en destinos turísticos inteligentes en España, pero que es extrapolable a otros espacios. Bueno, en primer lugar, presentarme, aunque me han presentado, Gerson Beltrán, geógrafo, doctor en Desarrollo Local y Territorio, y trabajo sobre todo lo que tiene que ver con geografía, tecnología, datos y comunicación. En este caso, a través de la empresa en la que trabajo, Triangle Experience, que desarrollamos experiencias digitales gamificadas y plataformas de datos inteligentes, siempre teniendo en el centro del foco el usuario. Y voy a hablar de 3 experiencias. Una experiencia a escala local, de unos trabajos que hemos desarrollado en una localidad turística costera de la Comunidad Valenciana, se llama Peñíscola. Otra a escala regional para el Gobierno valenciano, vinculado sobre todo con el tema de seguridad y COVID-19 en la época de la pandemia. Y a escala europea como data providers en un proyecto europeo que se llama Rich Incubator. Al final vamos a combinar estos aspectos justamente que están detrás de este proyecto, ¿no? De hablar de datos, de geolocalización y de información pública. Pero antes sí que me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿no? Una breve introducción como esta, ¿no? En la que el maravilloso libro de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia dice, dime gato, ¿cuál es el camino correcto? Y el gato dice, ¿dónde te diriges? Pues no lo sé. Si no sabes dónde vas, poco importa el camino que tomes. Es decir, esto no es una cuestión de tecnología, es una cuestión estratégica, humana, de objetivos, de saber dónde queremos ir. Y por lo que he estado viendo, el DANE tiene muy claro dónde quiere ir y cómo quiere acercarse a los ciudadanos. Y una forma de acercarse es a través de la geolocalización, pero la geolocalización entendida como una herramienta de comunicación entre el destino inteligente y los turistas, visitantes, ciudadanos que están conectados continuamente, donde se pasa de lo físico, del offline que se llama, al online a través muchas veces de un aparato que son nuestros dispositivos móviles. Y en otra parte de la balanza, los datos. Los datos pueden ser de mucho tipo. Los first party data son datos que se cogen de primer lugar, con muchísima calidad y menos cantidad. Luego hay otros datos de second party data donde se agrega información, en este caso de fuentes públicas, como podría ser el DANE, que tienen un poco menos quizás de calidad, pero hay mucha más cantidad. Y ya llegamos al Big Data o del Third Party Data, donde sí que ahí podemos hablar de datos integrados en plataformas que integran numerosos datos. Con lo cual... Discúlpame, ¿sí? no estamos viendo tu presentación. ¿No se está viendo? ¿Te podemos ayudar a transmitirla? Vaya, pues sí. Si se pone, disculpar, porque sí que estaba, yo estaba pasando. No sé si así se ve, dónde está ahora puesta. No, señor, ya te ayudamos a ver, un segundo, da un segundo porque, espera, dame un momento, porque a lo mejor va a ser más sencillo así. Creo que ya se ve, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Puedes Vale, pues colocar la presentación completa y ya la vemos. Perfecto, pues mil disculpas, ¿eh? Muchas gracias. Es como digo siempre, es como cuando das clase y no enciendes el proyector de diapositivas, ¿no? Y te pones a hablar y no hay nada detrás. Mil disculpas. Bueno, rápidamente lo que estaba comentando, bueno, ya me he presentado, Gerson Beltrán, un poco los ámbitos de trabajo en los que estoy, sobre la empresa, todo lo que he comentado, esas 3 experiencias sobre las que voy a hablar. Esa pequeña introducción donde hablaba de lo del gato de Alicia, ¿no? De saber la estrategia, la parte de dónde queremos ir. Esta infografía en la que habla de la geolocalización, que comunica el ámbito offline con el ámbito online, donde se comunica a través de la geolocalización, se emplea como una herramienta de comunicación. Y la parte en la que estábamos hablando de los datos, ¿no? De esos datos donde puede haber pocos datos de mucha calidad hasta llegar al Big Data, donde muchos datos de menor calidad. Y donde servicios públicos como el DANE juegan un papel indispensable porque permiten aportar datos e información oficial y pública que agreguen valor a toda la información con la que estamos trabajando. Suena un poco más a nivel teórico. A nivel práctico, también hablar de algunas herramientas con las que trabajamos, ¿no? A nivel mundial, lógicamente, el propio buscador Google tiene Google Data Search, que es un buscador de datos donde nos permite obtener información de dónde están los datos a nivel mundial o encontrar muchos datos. Entiendo que ese es un primer espacio donde Dani está y donde tiene que estar aportando todos esos datos e información. Si
descendemos de escala, o aumentamos de escala, mejor dicho, llegamos a la parte, en este caso, del gobierno español, donde datos.gov.es es una web que nos aporta también un catálogo de datos muy interesante, de muchos formatos, datos abiertos, que se pueden utilizar, emplear y reutilizar para cualquier persona, o ciudadano, empresa, organismo que lo necesite, con lo cual es un ámbito más estatal, pero también muy importante sobre datos. Y un poco el organismo hermano del DANE en España, que es el Instituto Nacional de Estadística, donde no solo ofrecen numerosos datos, sino también han creado un ámbito que se llama experimental, un área experimental, donde ofrecen otro tipo de información, como una información muy interesante en la pandemia sobre movilidad, ¿no? A través de los datos de los operadores móviles, sabiendo cómo se desplazan las personas, anonimizados y agregados, para obtener esos datos de movilidad que permitieron de alguna forma frenar la transmisión del virus del COVID-19 en algunos ámbitos. Todo eso es información que se está trabajando en España a nivel estadístico. Ya más concretamente en el sector turístico, pues Datastur es una web que se ha abierto hace unos meses, también del Ministerio, donde integra, yo creo que unas palabras claves es la integración de numerosos datos estadísticos que vienen de muchas fuentes y, naturalmente, a nivel geoespacial, las infraestructuras de datos espaciales, que aquí están desarrolladas en nuestras 17 comunidades autónomas, pero también a nivel estatal, igual que a nivel europeo o latinoamericano, y que permiten también compartir los datos con información geoespacial. Bueno, esto un poco como introducción. ¿Cuáles son las experiencias que hay que contar? De una forma bastante rápida, pero intento que eficiente. Esta presentación la compartiremos y la podrá ver cualquier persona que le interese. En primer lugar, a escala local, una experiencia de buenas prácticas en gestión de destinos a través de una aplicación móvil. El destino este de Peñíscola que comentaba es un destino turístico maduro que tenía unas rutas turísticas que no estaban, digamos, digitalizadas, ¿no? Sobre todo para niños y familias. Con lo cual, el objetivo era digitalizar y geolocalizar esas rutas que estaban, digamos, en formato PDF, gamificarlas, es decir, aplicarle técnicas de juego para conseguir motivar a los visitantes a hacer cosas y obtener datos e información sobre esos visitantes que aportaran un valor añadido a destino. Y para eso, pues, se creó dos personajes, un poco al estilo de Pokémon GO, que iban a acompañarlos en esta especie de aventura, ¿no? Un mapa en 2 dimensiones detrás, que también se trabaja con mapas abiertos como OpenStreetMap, por ejemplo, un mapa colaborativo a nivel mundial, que ofrece información. Luego, el propio ayuntamiento ofrece información de geolocalización de estos puntos de interés. Y en cada punto de interés había una serie de contenidos en formato de vídeo, de audio, etcétera, que a su vez también tenían luego una serie de juegos. Una agenda para saber lo que sucede al destino y esa especie de juego o esos minijuegos que al final lo que hacían era crear unas aventuras en torno a unos personajes por las que motivaban a las personas a desplazarse y a hacer cosas de una forma mucho más interactiva y dinámica. Naturalmente, un buscador que te permite filtrar esas rutas, cambio de idioma y una serie de resultados al respecto. Pero quizás los resultados más interesantes de este proyecto fueron los datos, como comenté, ¿no? Lo que llamamos datos inteligentes. Nosotros hacemos Smart Data, dato inteligente, o Game Data, datos a través del juego, donde en un First Party Data, es decir, datos de gran calidad, aunque no tenga una cantidad como el Big Data, obtenemos datos del juego, de cuáles son los minijuegos que se han desarrollado, pero también de los selfies que se han hecho con los móviles las personas, datos de reputación, de qué opinan de los distintos sitios del destino, datos de valoración e incluso una encuesta que antes se hacía a mano en las oficinas de turismo y que ahora está digitalizada, donde obtenemos datos sociodemográficos, datos de todo tipo del destino e incluso datos de comportamiento. Al final, todo esto incluso lo podemos plasmar en mapas de calor, ¿no? Donde se ven datos de movilidad y podemos saber cómo se han ido desplazando las personas en el destino. Y eso ayuda luego a la propia toma de decisiones. Al fin y al cabo, una serie de beneficios para el turista, una serie de beneficios para el destino. El turista tiene 3 rutas experienciales en el móvil, tiene información de todos los recursos que quiere visitar, la agenda, la geolocalización, puede elegir el idioma. Y el destino lo que permite es digitalizar sus experiencias y posicionarse también como un destino turístico inteligente. De modo que esa encuesta se hacía de forma no intrusiva después de cada juego, con lo cual la gente lo puede hacer de una forma, digamos, divertida, entretenida y permite responder a unas preguntas que se han elaborado previamente. Lo importante, creo, de esta herramienta es que permite hacer preguntas, no tanto dar respuestas, como el Big Data, que da respuestas a preguntas que ya existen, sino hacer las preguntas adecuadas para poder responderlas. Eso a una escala local. Si nos vamos a otro ámbito, que es a una escala mayor, regional en este caso, el gobierno valenciano, surgió un problema de seguridad con el COVID, ¿no? Bueno, las playas interesaba que no estuvieran llenas. Entonces nació un proyecto que era zonas de baño en castellano, zonas de baño en valenciano, es el idioma regional de aquí.
una plataforma de aforos de playas y de zonas. Lo que se hacía era, de alguna forma, integrar dos bases de datos públicas, una del Ministerio de Medio Ambiente, se llama Miteco, que decía qué tipos de playas, más de 350 playas hay a nivel de tipo de arena, accesibilidad, parking, etcétera. Y, por otra parte, AEMET, que es el Servicio de Meteorología Público, donde también ofrecía, a través de una API abierta, información sobre el tiempo que iba a hacer. Eran dos elementos de seguridad en la playa estáticos, ¿no? Decirnos, esto es lo que está sucediendo, o dinámicos como el tiempo. A eso le agregamos un sistema que hicimos para que una serie de informadores que estaban en las playas pudieran indicar si diariamente esa playa estaba vacía, color verde, un semáforo, estaba medio llena, color amarillo, y estaba completa, color rojo. E incluso si estaba cerrada como en color negro o no había datos, color blanco. Con esa sencilla forma de colores en 3 idiomas, valenciano, inglés y castellano, permitía diariamente, se reseteaba, trabajábamos con la base de datos de cartografía, en este caso de Carto, y permitían resetear todos los días y conocer el estado de las playas y que una persona, un ciudadano, pudiera ver qué tipo de playa se enfrentaba, si tenía parking, si podía acceder y sobre todo si estaba llena. E incluso fomentaba el desplazamiento a otras playas que estuvieran cercanas a ellas. En este sentido, también estaba lógicamente a nivel móvil la aplicación, e incluso se integró luego en otros sistemas también públicos de otro tipo de información con índices de alojamiento, de clima, de ocupación, etcétera, con lo cual al final lo interesante de los datos no es solo generarlos, sino combinarlos e integrarlos en otro. Y naturalmente la parte de comunicación, todo eso tiene que estar comunicado y tiene que llevarse, ¿no? La parte clave de la colaboración, de la cartografía colaborativa, o la parte clave en tema de información geoespacial es que la gente se haga partícipe y lo conozca. Y en este caso, pues salió naturalmente en muchos sitios de prensa, incluso a nivel internacional, e incluso permitió posicionarse en el buscador Google. En tercer lugar, ya nos vamos a otro tipo de escala, que es la escala europea, donde fuimos seleccionados por un proyecto europeo de Horizonte 2020 que se llama REACH, como REACH Data Incubator, como Data Providers, es decir, proveedores de datos. Tenemos numerosos datos que hemos ido obteniendo a través de nuestras aplicaciones móviles, cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos anonimizados, y datos que están en un formato muy sencillo, en una tabla CSV, sobre dónde está haciendo la gente check-in, dónde está la gente y cuándo y a qué hora. Agregado y anonimizado, lo que permiten es tener una base que ayuda a conocer la movilidad sostenible. Y con eso se crearon unos proyectos, unos retos sobre movilidad sostenible, y una de las empresas que ha sido de las 10 seleccionadas justamente ha seleccionado nuestra base de datos para poder desarrollar, integrarlo con otros elementos climáticos y hacer un análisis de movilidad urbana. Con lo cual, como vemos aquí, son 3 ejemplos así muy rápidos de qué estamos haciendo en España y qué estamos haciendo a nivel de datos, integrando datos, en este caso del ámbito privado, con datos del ámbito público colaborativo. Un poco como conclusión es que el dato es la materia prima, lo sabemos todo, el dato geolocalizado tiene un valor enorme, pero la importancia es el impacto que generamos con esos datos, es decir, el paso del dato a la información, de ahí al conocimiento, a la visión, a la sabiduría y a generar un impacto. ¿Y dónde tiene que estar ese impacto? Ese impacto tiene que estar en la ciudadanía. Al final se trata de hacer accesible la información que en este caso el DANE desarrolla perfectamente a los ciudadanos para que lo entiendan en su vocabulario. No el mapa que yo te puedo hacer o la información que te doy, sino lo que el ciudadano percibe que puede ser interesante para él o que soluciona sus problemas del día a día. En el momento en que somos capaces de convertir esta información que tenemos en una información que entiende el ciudadano y que le da utilidad, es cuando conseguimos una gran relevancia. Y me gustaría acabar en tiempo diciendo esta magnífica frase de Genís Roca, un experto catalán y europeo en español en términos de transformación digital, que dice que los datos no se capturan, se merecen. Es decir, siempre que hablamos de datos, hay una cosa que se llama la ética de los datos que tiene que estar detrás. Un dato ético que se pueda trabajar, que ayude a la mejora de la vida de los ciudadanos, de los visitantes y, por tanto, de los destinos que están visitando. Así que muchísimas gracias. Disculpen los problemas del comienzo, problemas del directo que se dice.